La inteligencia artificial generativa nos propone hoy pararnos en un nuevo paradigma de comunicación y acción. Incluso usamos la inteligencia artificial en decisiones de todos los días, desde una tarea escolar, una receta de cocina, hasta decisiones personales que pueden cruzar límites éticos y morales. Lo hablamos con Ignacio Evangelista, coordinador de la carrera de Inteligencia Artificial de la UNR. Estábamos parados en un lugar que parecía imposible o de imaginar hace 3 años atrás cuando aparece esta gran revolución que fue ChatGPT. No estamos hablando de noviembre del 2022 y después marzo de 2023 fue furor, y la inteligencia artificial que ya existía en el mundo, porque es un concepto que tiene décadas, se popularizó, se masificó al punto tal que uno iba en el colectivo y escuchaba a la gente hablando de la inteligencia artificial, se sentaba en un bar y escuchaba a la gente hablando de inteligencia artificial. Entonces estamos en un punto donde todo el mundo ahora escuchó sentir sobre la inteligencia artificial y muchos ya lo han probado y se están preguntando cómo pueden usar eso en su trabajo, cómo eso impacta en nuestras vidas y cómo va a ser el mundo de acá a unos años. La inteligencia artificial todo lo resuelve, todo responde, porque hoy pareciera que cualquier cosa anda inteligencia artificial. Bueno, dudas sobre esto, anda inteligencia artificial. Si vamos a los chatbots como Gemini, como ChatGPT, la realidad es que todo lo responden. Todo lo que uno le pregunte le van a dar una respuesta. Esa es una de las características que hemos observado. Ahora, no quiere decir que esa respuesta sea correcta o sea válida. Son sistemas que están diseñados para contestar algo. Generan texto que tiene como principal objetivo parecerse a algo que contestaría un ser humano. Ese es el objetivo que tratan de cumplimentar estas herramientas. Ahora, que eso sea de utilidad es otra cosa. Entonces siempre nos van a dar una respuesta, tenemos que tener cuidado cuando manipulamos esa información. Pero la realidad es que en todos los aspectos de la vida se me ocurre que puede ser al menos útil pasar primero la pregunta por la inteligencia artificial. ¿Y eso no te puede anular también la posibilidad de pensamiento propio, de pensamiento crítico? Es decir, anular la posibilidad de incluso hasta de crear que tiene el ser humano, ¿no? Definitivamente. Yo creo que más lo usamos y más tendemos a limitarnos y a restringirnos. Y hay una gran diferencia entre adultos que se han formado, que han estudiado, que han atravesado distintos niveles de formación, que la usan como un complemento, como una herramienta, que tienen esta famosa capacidad crítica de la que siempre hablamos para poder validar la respuesta, poder usar esa respuesta como una guía para después poder tomar una decisión, en contraposición de adolescentes, incluso preadolescentes, que resuelven todas las tareas, por ejemplo, que les dan en la escuela con inteligencia artificial. Eso representa, sin dudas, un riesgo donde se está dejando todo tipo de tarea cognitiva o de responsabilidad incluso en manos de una herramienta que tampoco entendemos bien cómo funciona. Sí. Ahora, ¿debe usarse en la educación inicial, primaria, en la inteligencia artificial? ¿Debería integrarse al plan de estudio desde otro lugar? Debería integrarse en el sentido que el mundo incorpora la inteligencia artificial de aquí en adelante. No vamos a volver para atrás en esto. No podemos mirar para otro lado. El mundo futuro en los próximos 5, 10, 20 años incluye inteligencia artificial, de la que conocemos ahora y de algunas que todavía no existen, pero que seguramente van a aparecer en los próximos años. En ese sentido, insisto, no podemos mirar para otro lado y tenemos que incorporarla en los distintos niveles de formación. Sí tenemos que tener cuidado con esto que mencionábamos antes, que el abuso o el uso desmedido de estas herramientas puede terminar generando que no se desarrollen ciertas habilidades que son necesarias para el desarrollo de jóvenes. ¿Vos lo usás, la inteligencia artificial, en la vida cotidiana? Permanentemente. Te diría que todos los días tengo al menos una conversación con la inteligencia artificial. ¿Qué sistema elegís? Yo uso principalmente ChatGPT y Gemini. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguno tiene algún plus que uno no tenga? Bueno, ahora se han nivelado bastante en el sentido de que todos pueden acceder a Internet. Si hablamos de esto hace 2 años, uno tiene que tener mucho cuidado porque no funcionaban como buscadores o no tenían información actualizada, decíamos. Entonces uno le preguntaba quién era el presidente de tal país, si había habido una elección reciente, y no te sabía contestar. Ahora ya eso está solucionado. Todas las herramientas pueden consultar
en Internet. Entonces, en ese sentido, es una cuestión del estilo de respuesta. Es como tratar, uno trata de no personificar tanto estas herramientas, pero funciona un poco así, porque uno en definitiva está conversando en lenguaje natural. Entonces, lo que cambia es cómo te tratan, cómo te responden. Entonces, es una cuestión de gustos. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿en qué lo usas? Digo, un ejemplo para mí ¿En qué te ayuda muy en lo cotidiano? claro es cocinar. Vamos, yo de repente siempre fui bastante malo para la cocina, me falta creatividad y siempre me costó seguir las recetas que encontraba en internet. Y me encontré preguntándole a ChatGPT o a Gemini, decirle, che, tengo idea de cocinar esto que alguna vez comí en tal lugar, y te tiro una primera receta, y lo que tiene de bueno es que vos puedes preguntar cualquier cosa que no entiendas. Entonces puedes mantener una conversación con la receta. Sí. O sea, que eso cambia a googlear y buscar una receta y ver un tutorial o un video, supongamos. Sí, yo lo siento mucho más flexible. Esa es la palabra que usaría. Más flexible en el sentido de que si no tengo un ingrediente, ¿con qué lo puedo reemplazar? Este ingrediente que en este tutorial que encontré tiene un nombre que para mí no es el nombre comercial en Argentina. Entonces, ¿cómo se llama eso en Argentina? Puedo ir ping-poneando o haciendo un ping-pong de todo lo que voy necesitando para esa receta. Después todo lo que tiene que ver con aprender, cualquier cosa que me toque aprender, me sirve mucho para ordenarme en ese proceso de aprendizaje. Quiero conocer sobre un tema nuevo. ¿Por dónde tendría que arrancar? O armarme una guía de estudio para empezar a aprender sobre este tema. Eso también lo hace muy bien la inteligencia artificial. Ahora ese es el buen uso. ¿Y el mal uso? Y el mal uso hay de todo. Si uno empieza a pasar cada conversación o cada interacción que tiene por la inteligencia artificial, yo creo que cuando menos no está siendo honesto o auténtico con la otra persona. Digo, si yo cada vez que recibo un mail de un compañero de trabajo o de algún estudiante necesito pasar la respuesta por la inteligencia artificial y escupirle algo enlatado, sintético, artificial, creo que estoy fallando en ese proceso de comunicación. A ver, por ejemplo, tuve una conversación con alguien, le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué hago? ¿Le digo que sí voy o le digo que mejor me espere que voy mañana? A ese punto, el diálogo con la inteligencia artificial para tomar decisiones que uno debería tomar ya por cuenta propia, ¿no? Por un razonamiento propio. Hay mucha gente que usa esta herramienta para validar todo, digamos. Antes de tomar cualquier decisión, la valida con la inteligencia artificial al punto de volverse incapaz después de tomar una propia decisión. Entonces creo que ese es si bien, digo, no es un mal uso en el sentido de que va a dañar a alguien, sí termina afectando nuestras interacciones humanas. Claro. Ahí estaría el punto de a dónde uno le puede escapar a la inteligencia, ¿no? El humano, dónde puede marcar una diferencia con la inteligencia artificial. Sí, dónde puede marcar una diferencia y dónde nos podemos refugiar, ¿no? Porque ahora hay cada vez más contenido generado por inteligencia artificial. Uno está navegando en Instagram, por ejemplo, y está lleno de imágenes generadas con inteligencia artificial. Consume lo que era Twitter, X, y se da cuenta que hay muchos videos e imágenes generadas con inteligencia artificial. Entonces estamos como bombardeados permanentemente por cosas que son sintéticas. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde nos resguardamos? Y todavía creo yo que la respuesta es en las interacciones humanas, en el cara a cara, en hablar por teléfono. El temor de perder un puesto de trabajo por la inteligencia artificial, ¿es un temor fundado, es un temor cierto, posible? Es un temor realista, en el sentido de que la inteligencia artificial hace muy bien muchas cosas que hacemos las personas. Creo todavía que es difícil de integrar en muchos sistemas y muchas organizaciones. Digamos, no es tan lineal incorporar inteligencia artificial y reemplazar a un trabajador. Entonces, tiene una justificación. Yo creo que es necesario aprender a utilizar la inteligencia artificial porque tiene la capacidad de potenciar a todos los trabajadores. Entonces uno se puede parar del lado de, che, esto hace todo lo que yo hacía, ¿qué va a pasar conmigo? O, por el contrario, hay un montón de cosas que antes a mí me costaban tiempo y que ahora las puedo hacer con ayuda de inteligencia artificial. Entonces, para mí es válido y es necesario que que cambiemos el chip y digamos, bueno, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago con la inteligencia artificial? ¿Cómo la inteligencia artificial puede hacer mi vida más fácil en mi trabajo? Claro. ¿Y cómo distinguís o cómo te das cuenta entre lo real y lo que puede ser fake o puede ser falso con tanta inteligencia artificial cada vez más avanzada, ¿no? Y que cada vez más difícil darse cuenta también de dónde viene y si eso es así o no. Sí. Una cosa que siempre decimos cuando viene esta pregunta es, antes confiamos en los sentidos. Si algo lo podíamos percibir con nuestros sentidos, era porque era real. Entonces vos veías una foto y eso era verídico. O escuchabas un audio de una persona y eso era verídico.
La realidad es que la inteligencia artificial ahora genera imágenes, Sí. genera voces, genera videos hiperrealistas. Entonces, muchas veces nos salva el sentido común. Porque hace algunos meses sale una imagen de un canguro a punto de subirse a un avión hiperrealista, pero vos, si te pones a pensar o a analizar esa situación, te das cuenta que hay algo que no encaja. El problema es que no siempre tenemos el sentido común para salvarnos. Entonces, de repente vemos un video de algún familiar o de alguna persona conocida diciendo algo plausible y entonces no tenemos ningún remedio más que ser conscientes de que existe una herramienta que permite generar cosas reales. Entonces, todo hay que filtrarlo ahora. Todo puede estar hecho con inteligencia artificial y hay que ir con esa cautela, te diría, de por vida de aquí en adelante. O sea que todo el tiempo hay que preguntarse, ¿será verdad o no será verdad eso que estoy mirando? Es triste, es doloroso, pero no hay vuelta atrás. Sí. Pienso en la imagen que se hizo viral en algún momento del Papa con esa campera Absolutamente. Inflada, ¿no? La inflable, la blanca. Sí. Podía ser posible, por supuesto. Era Podía usar posible. esa campera para el frío. Sí, y ahí un poco te salvaba el sentido común, Sí. en el sentido de que, bueno, el Vaticano no creo que permita que el Papa meta este outfit tan moderno, pero en general, insisto, en principio era posible. Sí, claro, claro. La inteligencia artificial, hoy estamos en la etapa de la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué viene después? ¿O esto termina cuándo y cuál es el próximo paso? Bueno, hoy estamos hablando de los agentes de inteligencia artificial, es decir, ya no solo este tipo de herramientas que generan respuestas y que pueden conversar en tiempo real con un usuario, sino que pueden tomar acciones o pueden realizar acciones y tomar decisiones. Sí, reservarme un pasaje para irme mañana de vacaciones. Reservarte un pasaje o integrarse a tu bandeja de correo electrónico y decidir enviar un correo electrónico en tu nombre. Entonces, de estar enlatado o estar limitado a ese entorno de conversar con un usuario, ahora de repente pueden salir, en cierta forma, al mundo exterior. Ya no queda en tu conversación, sino que puede usar tu cuenta de una empresa de aerolíneas o puede usar tu cuenta bancaria eventualmente. Vamos camino a eso, una integración de la inteligencia artificial con un montón de sistemas electrónicos por ahora todavía, porque seguimos teniendo la limitación del mundo físico, es decir, no puede tocarnos el hombro o guiñarnos un ojo, pero sí puede interactuar con el mundo real a través de nuestras cuentas o de nuestra persona digital. Ignacio, ¿eso significa que hoy todos de alguna manera usamos o estamos atravesados por la inteligencia artificial y quizás no nos estamos dando cuenta? Definitivamente, siempre fue así y antes le decíamos el algoritmo, ¿no? Todo lo que uno consumía en las aplicaciones estaba dictado por un algoritmo. Ahora estos algoritmos se ven potenciados con esta inteligencia artificial contemporánea que tenemos ahora, que es la IA generativa o los agentes. Entonces eso se integra, tiene mucha más facilidad para entender el lenguaje natural. Entonces de todos los correos electrónicos que vos enviás, eso se puede formar una idea bastante concreta de tu personalidad. Sí. ¿La clave está en saber darle indicaciones a la inteligencia artificial? Es una de las claves. Una de las claves sin dudas es practicar en esto. O sea, por eso yo insisto en usarlo y por eso yo lo uso todos los días, porque me doy cuenta de que con cada uso mejoran los resultados. En cierta forma, la inteligencia artificial, si uno usa, por ejemplo, ChatGPT, te va conociendo. Te va conociendo porque puede acceder con su memoria a todas las conversaciones que vos tuviste y es sorprendente cómo a través de una interacción en palabras va marcando tu perfil. Entonces, ese es un gran criterio, saber utilizar la inteligencia artificial. Otra característica que creo que es importante desarrollar en este mundo es qué cosas está bien hacer con inteligencia artificial y qué cosas no. Esto nos lleva un poco al principio. Pero es un dilema ético eso. Es un dilema ético, personal. Sí, y no todo el mundo va a tener el mismo criterio, definitivamente. Yo hoy te decía fuera de micrófono que, bueno, utilicé Gemini en este caso para hacer una tarjeta, ¿no?, de cumpleaños. Y empecé a darle indicaciones muy genéricas. Claro, cada vez que el error fue de quien habla de darle indicaciones muy generales. Sí. Pero cada vez que ingresaba un comando distinto y le daba un detalle más, bueno, cada vez llegaba más a ese resultado, o por lo menos lo que yo estaba esperando. Por eso te preguntaba si
de alguna manera también el resultado depende de quién le habla a la inteligencia artificial. Definitivamente, si los dos tenemos que resolver una tarea, por ejemplo, hacer una invitación de cumpleaños, y vos das una instrucción más bien escueta, y yo soy mucho más detallado en lo que necesito, sin lugar a dudas el resultado que yo voy a obtener va a ser mejor. Sí. Le pregunté a Gemini qué puedo preguntar en cuanto a lo que se viene. Y me dice, pregunta por un dilema ético. ¿Qué pasa con los coches autoconducidos si en un momento de un accidente tienen que tomar una decisión? ¿Qué hace? ¿Y la respuesta? No sé si tengo una respuesta clara, pero es un dilema que atraviesa no solo los autos autónomos, sino bueno, cuando empecemos a incorporar estas herramientas en medicina, ¿no? en un diagnóstico. Ahí está. Bueno, ¿quién es responsable en última instancia por una decisión que toma una computadora? Y es algo que no tenemos claro, pero es una discusión que se está dando en el mundo, digamos. ¿Quién es responsable por estos sistemas, por las decisiones que toman estos sistemas? ¿Y se puede programar que esas decisiones las termine de tomar la máquina o las termine de tomar vos? Sí, definitivamente. Cuando se desarrollan sistemas, por ejemplo, para aplicar en medicina, es un requisito necesario que uno pueda rastrear cómo la inteligencia artificial llegó a esa decisión. Entonces, que sea transparente en ese sentido. Y siempre se puede programar que haya un punto donde la decisión se traspase a una persona y la computadora quede al margen. Pero bueno, siempre está el riesgo de que estas herramientas que van desarrollando una especie de autonomía, porque no dejan de ser elementos que van aprendiendo sobre cada uso o tienen el objetivo de realizar una tarea de la mejor forma posible. A lo mejor esa mejor forma posible va en contra de preguntarle a un humano qué haría en ese lugar. Entonces estamos en esa delgada línea de que no sabemos del todo cómo va a reaccionar o cuál va a ser el resultado final. Te pido una reflexión. Cuando llegó la máquina, vino a reemplazar de alguna manera las tareas automatizadas del hombre, ¿no? Y lo terminó reemplazando. Después, a lo mejor, uno se comunicaba por teléfono para pedir una respuesta y cuando te atendía una máquina, decía, yo no quiero hablar con una máquina, pásame con un humano urgente. Hoy pasa al revés. Sí, está pasando al revés. Hay estudios que marcan que las personas ante dos devoluciones, una escrita por inteligencia artificial y otra escrita por una persona, y no saben cuál viene de cada uno, prefieren la que escribió la inteligencia artificial. Prefieren la respuesta que da la inteligencia artificial. Sí. Hasta que se enteran que esa respuesta viene de una inteligencia artificial. Es decir, todas dos respuestas vos vas a preferir la de la inteligencia artificial. Ahora si te digo, mira, esta la escribió una persona y esta la escribió una computadora. Ah, no, prefiero la de la persona. Todavía, no sé por cuánto tiempo, pero todavía nos da esperanza o nos da confianza saber que hay un humano del otro lado. Ahora bien, eso está cambiando claramente. Si uno navega en X, ve que la gente cada vez recurre más a Grok en la para inteligencia artificial de Twitter, sí, para validar cualquier cosa que se haya dicho. Sí. Entonces, evidentemente no va a ser siempre así, como te decía, que la gente prefiera al humano si sabe que está tratando con una computadora. Vos estás a cargo de la coordinación de la carrera de Inteligencia Artificial en Rosario. Es una carrera muy nueva. ¿Cualquiera puede arrancar esa carrera? ¿Cualquiera que no tenga conocimientos de algoritmo, absolutamente de ingeniería? Sí. Es una carrera de 2 años y medio, una carrera universitaria de pregrado que otorga el título de técnico o técnica universitaria en sistemas electrónicos, técnico universitario en inteligencia artificial, se da en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y en calle Pellegrini y Ayacucho. Y el único requisito para inscribirse es haber terminado la secundaria. No tiene ningún otro prerequisito en cuanto a conocimiento o en cuanto a formación previa. Se asume que los conocimientos son los propios de la secundaria y a partir de ahí empezamos a construir en áreas relacionadas con matemática, con programación, con bases de datos y los dominios propios de la inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas, para ir finalizando, nuestro futuro de acá a 5 años, a 10 años con la inteligencia artificial? Es muy difícil, cada vez es más difícil esa pregunta. A mí cuando empezábamos a hablar de este tema hace 2 años y vos decías, bueno, la inteligencia artificial, mirá qué buena que está, al principio, después interactuaba 5 o 10 veces y decía, bueno, es bastante limitada. Ahora vos la usás todos los días y cada día te sorprende más la capacidad que tiene de resolver, de contestar bien, de darte una solución al problema que vos tenés. Entonces, evidentemente se está integrando en nuestras vidas, se va a integrar cada vez más, va a tomar decisiones por nosotros, nos va a acompañar en todo lo que hagamos en nuestra cotidianidad y en nuestros proyectos
y en nuestros trabajos y probablemente en la formación también de estudiantes en todos los niveles. Así que es un futuro incierto, un poquito preocupante, en el sentido de que no sabemos hasta qué punto esto va a avanzar sobre nuestra libertad o sobre nuestra capacidad de toma de decisiones, pero es que tampoco da la opción de mirar para otro lado. Es lo que llegó para quedarse y nos toca convivir con eso. Gracias. Gracias.